Hola, ¿cómo están amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por estar aquí con nosotros en Canal 28. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este viernes de fin de semana. Bueno, déjeme decirle que hoy vamos a comentar este asunto del periodista Gabriel Ortega, quien es además candidato o suplente, mejor dicho, de un candidato a una diputación del Distrito 16. Vamos a platicar sobre este asunto con el abogado Óscar Castrejón Rivas, que ya se encuentra aquí con nosotros. Va a estar acompañándonos también el licenciado Gerardo Cortinas Murra sobre este particular, porque es un asunto que causó indignación entre la sociedad chihuahuense, pero también en un grupo de comunicadores de Chihuahua que hicieron manifiesta el día de hoy su preocupación, pero sobre todo su rechazo a estas prácticas que se señala que son tácticas intimidatorias y además autoritarias contra aquellos comunicadores que no piensan y que no están de acuerdo en la forma como se ha gobernado Chihuahua, pero además de la serie de acontecimientos ligados a casos de corrupción que se han puesto en la opinión pública, que se han descubierto y que se han puesto a consideración de la opinión pública, y que esto ha molestado mucho a Palacio de Gobierno. Bueno, pues sobre este tema le voy a comentar en unos momentos más en la conversación que vamos a tener con el licenciado Óscar Castrejón Rivas, que además, déjeme decirle, Óscar Castrejón pues es el candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por este partido político Morena, y ya se encuentra aquí con nosotros. La detención de Gabriel Ortega sucedió el día de ayer, cuando Gabriel Ortega regresaba o se aprestaba a cumplir con un compromiso de campaña precisamente del Distrito 16, en la cual Gabriel Ortega es suplente del titular de este distrito, de Juan Pablo Delgado, es el titular de esta candidatura. Y bueno, pues al regresar lo abordaron dos camionetas, lo bajaron, lo arrestaron y se lo llevaron a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Bueno, pues este es el tema que el día de hoy pues molesta a muchas personas de Chihuahua, y sobre este tema en particular vamos a platicar. Pero antes de entrar en la conversación, déjeme ponerlo en contexto precisamente de lo que sucedió ayer cuando Gabriel Ortega transitaba por las calles del centro de la ciudad, por la calle 11, y Nicolás Bravo, cuando fue precisamente interceptado por agentes de la Fiscalía General del Estado, fue interceptado y posteriormente arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. Bueno, pues Gabriel Ortega Pérez, a quien ustedes ven ahí en pantalla, es suplente de Juan Pablo Delgado, candidato a diputado de Morena por el Distrito 16, quien fue detenido por agentes ministeriales acusado del delito y nominado en el artículo 333 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que sanciona, fíjese usted bien lo que dice este artículo, el 333, que sanciona al que indebidamente produzca, edite imágenes y textos falsos para obtener un beneficio o causar un daño. Es lo que dice el artículo 333 del Código Penal. Lo anterior, esto fue informado de manera oficial por la Fiscalía General del Estado, luego que ayer tanto el candidato del Distrito 16 por Morena, Juan Pablo Delgado, y Gabriel Ortega, como les dije hace un momento, se encontraban haciendo campaña y les cerraron el paso unidades de la Fiscalía General del Estado en las calles 11 y Nicolás Bravo. Ante ello, la Fiscalía especializada en investigación y persecución del delito Zona Centro informó que la detención del comunicador y candidato suplente por el Distrito 16 de Morena, Gabriel Ortega Pérez, obedeció al cumplimiento de una orden de aprehensión que giró un juez de garantías del Distrito Judicial Morelos con base a una investigación iniciada el año pasado, 2015. Es probable, dice el vocero de la dependencia de la Fiscalía General del Estado, es probable responsable del delito y nominado en el artículo 333 del Código Penal en el Estado de Chihuahua, que sanciona al que indebidamente produzca o edite imágenes y textos para obtener un beneficio o causar un daño. El detenido fue puesto a disposición del juez que lo requería a fin de celebrar la audiencia, que tendrá verificativo
el día de hoy viernes y que de hecho pues ya tuvo lugar esta audiencia y es por eso que se encuentra aquí con nosotros el licenciado el licenciado Óscar Castrejón Rivas, también se encuentra aquí Gerardo Cortinas Murra, el licenciado Óscar Castrejón Rivas, a quien le agradezco mucho, licenciado, que nos hayas acompañado, nos acompañes el día de hoy, puesto que tú estuviste, licenciado, todo el día de ayer desde que fue arrestado, desde que fue interceptado por agentes de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público. Licenciado, gracias por estar aquí con nosotros y pues platícanos qué sucedió. Bueno, pues... bienvenido a Expectativa Noticias, a Canal 28. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer estos hechos que sin duda que debe de conocer toda la ciudadanía chihuahuense y unirnos en una sola fuerza que ayude a que no se violenten de esa forma los derechos, en donde no se respetan para nada los derechos constitucionales y en donde la arbitrariedad y el abuso de la autoridad llega a niveles que no deben de ser permitidos por ninguna sociedad. El día de ayer, aproximadamente como a las 7 de la tarde, personas, al menos 2, encapuchados, detienen a Gabriel en la 11 y Coronado aproximadamente, y ahí él está en compañía con otras personas, dan un golpe a Juan Pablo Delgado y se lo llevan en unas camionetas. ¿Quién le da el golpe a Juan Pablo Delgado? Uno de los policías ministeriales. Sí. Se lo llevan a las 7 de la tarde, nosotros estábamos concluyendo un acto político y entra una llamada en donde nos dicen los hechos. Entonces inmediatamente el licenciado Marco Castrejón y un servidor pues dejamos el acto político y nos trasladamos como simples, modestos abogados a la Fiscalía a tratar de auxiliar con nuestros conocimientos que nos dio la Facultad de Derecho, ya no como políticos, sino como unos modestos abogados. Y finalmente cuando logramos pasar el arco que se encuentra en la Fiscalía Zona Centro para investigar como tiene un derecho cualquier imputado, bajamos hacia el sótano en donde está el área de órdenes de aprehensión y nos atienden ahí 2 policías ministeriales que traen armas largas con metralladoras y lo único que encontramos como resultado es que tienen órdenes superiores de no decir cuál es la razón de la detención de Gabriel Ortega, cuál es el delito. De no decir. De no decir. Les decimos entonces que nos digan con qué comandante podemos hablar. Decimos, no tenemos órdenes superiores de no decir el nombre del comandante. Entonces le decimos, pues díganos el nombre de usted para ir a otra instancia a ver en dónde podemos nosotros sacar información de nuestro compañero Gabriel. Yo no le doy mi nombre ni el de nadie. ¿Cuál es la razón? Por mis pistolas y tengo órdenes superiores de no darle nada. ¿Así lo dijeron, por mis pistolas? Así de grave, por eso te digo que gracias que nos da expectativa la oportunidad de que se conozcan estos hechos, que es la única manera que esto puede tener algún freno. Inmediatamente nos vamos a la Subprocuraduría de Zona Centro y tristemente el fiscal de zona primero manda a uno de sus colaboradores y el resultado es el mismo. Y aprovecho que está una lista de los policías ministeriales y en voz alta le digo que se están violando los derechos. Se sube ahí el tono de la voz. Y el grado de repudio que tienen los mismos trabajadores hacia la forma de gobernar, nadie intervino en favor del abogado que estaba ahí, cuando les están violando todos los derechos. Y le dije, aquí están ellos presentes y ellos saben que le están violando los derechos, porque ustedes tienen la obligación constitucional de informar de qué se está acusando conforme al artículo 20 de Constitución. Nadie intervino para callarnos, para defender a la otra persona. Entonces nos suben. Lo que hace un servidor inmediatamente pues es ir a la Fiscalía y se queda el licenciado Marco Castrejón para ver si lo recibe el fiscal de zona, el licenciado Almaraz. Y una vez que lo recibe, lo único que tiene como resultado es exactamente lo mismo. Yo no sé nada, no sé si está detenido, si no está,
y si llega a estar detenido, vaya a otra instancia. Pero ¿cómo el fiscal general del Estado, zona centro, cómo puede Esa decir es la no razón. tengo ningún Y aquí está, conocimiento de eso? Es imposible. Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo, Hugo, y por eso agradecemos esto. Inmediatamente nosotros nos trasladamos y frente a las vías de derecho que se cierran por todos los medios, lo único que nos quedó para llamar la atención de la autoridad fueron las vías de hecho. Entonces, utilizando nuestro derecho constitucional a la manifestación pública, a la reunión pública, nos reunimos enfrente de la Fiscalía y alrededor de unas 40 o 50 personas para exigir información de cuál era la razón que habían detenido a Gabriel, porque con el nuevo sistema eso es imposible. Primero te tienen que citar para que te formulen imputación y si no acudes a la citación, entonces te pueden librar una orden de aprehensión y no el atropellamiento que hicieron los derechos a Gabriel. Pues nos reunimos y una vez que estábamos reunidos ahí, inmediatamente nos vimos rodeados por policía ministerial y por tránsito, a amedrentarnos. Entonces eso, desde luego, como hay muchas damas, hay señoras grandes, dijimos, ahorita nos van a reprimir, ahorita nos van a golpear para quitarnos de aquí. Entonces, como estábamos en un acto político, hablamos a algunos compañeros periodistas a ver si asistían, porque era la única manera que podíamos salvar mayor atropellamiento, mayor represión por parte del gobierno, y llegaron algún periodista de Ego, llegaron algunos otros que no los alcancé a identificar, y más tarde llegó la periodista Patricia Mayorga, y en cuanto vieron a la prensa, inmediatamente hicieron mutis los policías ministeriales y algunos tránsitos que se quedaron alrededor y que empezaron a aislar el área, y pues si aíslan el área es para que no vean los ciudadanos la represión que puede haber. Permanecimos ahí como hasta la 1:30 de la mañana. No hubo una representante del gobierno que fuera a negociar, que el político es para dialogar, es para negociar y para evitar las molestias y para lograr una convivencia de la sociedad en paz y con seguridad. No hubo nadie, llegó nadie. Finalmente, te digo, como modestos abogados, Marco Castrejón dijo, pues voy a investigar a la policía judicial, a la fiscalía es cero información. Cero información. Se fue a la ciudad judicial, sí, a la ciudad judicial a investigar si por ahí había alguna orden de aprehensión, y finalmente él, con su agudeza como abogado, consiguió información de que había sido puesto a disposición del Poder Judicial. Finalmente él vio cuál era la causa, que ya estaba ahí puesto a disposición por una orden de aprehensión, y hasta esa hora nos enteramos. Entonces decidimos pues ir a preparar las pruebas de que es un buen ciudadano, de que es un hombre con arraigo en la ciudad, para que poderle mostrar al juez pues que él no tenía por qué estar en la cárcel. Nos retiramos y a las 9 de la mañana nos presentamos en la ciudad judicial y entraron como defensores Marco Castrejón, entró Juan Pablo Delgado y un servidor. Un servidor llevó la voz de la defensa. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Que el gobierno, a través de la Fiscalía, al momento en que le piden las medidas cautelares, pide cárcel para Gabriel Ortega por un delito menor, un delito que ¿cuál es el delito? Es un delito que incluso ni nombre tiene, es un delito que se denomina innominado, es un delito que se denomina innominado, es un delito que en forma sencilla, para que entiendan los televidentes, que desde luego es gente inteligente, pero para que entiendan en lo jurídico, es el delito que de alguna manera lo quieren sustituir por el delito de injurias, por el delito de difamación, que era un delito de querella, o sea que los delitos se clasifican en delitos públicos y delitos privados, sí, y este tipo de delito que se denominan delitos privados son por querella, que son a instancia de una parte directamente interesada y que se podían perdonar. Bueno, pues es algo que inventaron que ni siquiera nombre tiene, que se llama delito innominado. Le formulan la imputación, que ahorita le digo eso, Hugo, pero que a mí lo que me sorprende, porque lo dijimos en la audiencia, me parece que sí había reporteros del Canal 28 ahí, no había más, que también nos sorprende.
De hecho, o sea, es algo sinceramente que estoy, así como estoy sorprendido de lo que hizo el gobierno, estoy sorprendido de la falta de solidaridad de los periodistas, que en lo personal pensé que a las afueras de la ciudad judicial pues iban a estar todos los periodistas, porque es algo que debe importar mucho desde el punto de vista que es algo que lo hicieron político con Gabriel, pero es que es algo que incide directamente a los periodistas. De hecho, licenciado Castrejón, hoy no vi yo en ningún medio, más que en uno digital, en segundo a segundo, esto de que estamos hablando, precisamente, fue el único medio digital que cubrió esta información, además de Por la Libre. Que a mí me parece eso que es algo en donde nos llenamos mucho los demás medios no la boca, en este asunto, nos llenamos mucho de siempre andar hablando de la cultura de la legalidad, de vamos por la democracia, vamos por esto, y esto que es tan grave de ataques a la libertad de expresión y de venganzas políticas, que no haya una solidaridad periodística con esto. No, tristemente esa es la realidad, Oscar. No, pero además de que es triste a la realidad, también no soy tonto y sé que muchos periodistas lo hacen por intereses económicos, por los grandes contratos de publicidad que lo hacen. Pues en eso también están equivocados, porque nosotros anoche, en una página que hay de David Óscar Castrejón, llamamos, porque no es una cuestión de sacar, y ayer lo dijimos, no es una cuestión de sacar un provecho político electoral, que eso es lo que menos nos interesa, porque nosotros incluso en nuestro único mensaje que tenemos como candidato hemos dicho, salgan a votar por el que quieran, pero salgan a votar, salgan a votar por quien quieran, y anoche dijimos, no se trata de una cuestión electoral, se trata de una cuestión de unidad, y convocamos a los candidatos a que acudieran a defender los derechos de Gabriel, que es la persona, pero de los derechos que vulneran a todos los chihuahuenses, sí, de la atrocidad, del atropello y del abuso de la autoridad. Nadie fue, ya él ya se obtuvo su libertad, nadie fue, pero eso es lo grave. ¿Y qué es lo grave y por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando con Duarte? Pues lo que está pasando es un ejemplo nacional en donde él dice, los delitos de calumnias y los delitos de injurias fueron sacados del catálogo de delitos de casi todos los códigos del país. El que empezó fue el Distrito Federal y fue a raíz del caso de Lidia Cacho, en donde a Lidia Cacho la maltrataron por estos delitos. Y entonces el gobernador que la maltrató nunca tuvo ninguna consecuencia del maltrato que le hizo a la periodista Lidia Cacho. Sí, el gobernador de Puebla, Mario Marín, que le decían el gober precioso. Sí. Nunca tuvo una consecuencia en lo personal, y eso es un subjetivismo, haber dicho, podemos hacer lo mismo, no le pasó nada a Mario Marín, a mí tampoco me va a pasar nada. Y entonces se aventaron este atropello a los derechos fundamentales que le garantiza el artículo 20 constitucional en contra de Gabriel Ortega, y hicieron esto. Pero si no es por la intervención del Poder Judicial, en donde veló por los derechos de Gabriel Ortega, si fuera por la voluntad del gobernador a través de la Fiscalía, Gabriel Ortega pidieron que siguiera en la cárcel. Pero bueno, licenciado, ¿cuál fue ese delito del que estamos hablando que está clasificado como innominado? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo Gabriel Ortega para que lo hayan arrestado? Sí, es el artículo 333 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que lo pueden ahorita, quienes nos están viendo, consultar en el internet. Sí. Es un delito en el que, como decía ahorita, tratan de sustituir las injurias, en donde dice... ¿Pero qué publicó? ¿Qué hizo Gabriel Ortega? Es un delito en que... los elementos típicos dicen que cuando publicas algo que tienes algún provecho, que daña a alguna persona, entonces se establece este delito. No dice así textualmente, yo lo estoy reduciendo. Y lo que supuestamente imputaron como conducta delictiva de Gabriel Ortega es que él publicó en un periódico que se llama Por la Libre y publicó en su Face que Pedro Hernández es un alto funcionario del gobierno del gobernador Duarte. ¿Que lo es? Que lo es hasta la fecha. Sí. Él publicó que él había girado unos cheques
del banco Wells Fargo en favor de la señora Bertita que son Gómez. precisamente estos cheques que también aquí en Expectativa Noticias en Canal 28 publicamos precisamente cuando nos llegó un correo masivo a todos los medios de comunicación de Chihuahua, incluso un correo que les llegó a todos los medios de comunicación del estado de Chihuahua, y que es precisamente estas imágenes que nos hicieron llegar a todos, donde se habla de cantidades millonarias en los que se depositaron en 2 bancos de los Estados Unidos. Ahí está el secretario de Salud actual, Pedro Hernández, mostrando pruebas, supuestamente pruebas, de que él nunca tuvo una cuenta en Wells Fargo en El Paso, Texas, donde se habla que tiene un depósito de más de $5 millones, y estos son los cheques que precisamente en aquel momento, creo que fue ya por septiembre del año pasado, donde se hicieron públicos estos cheques en los cuales aparece la esposa del gobernador, Berta Gómez de Duarte, y una funcionaria también de la Secretaría de Salud, con sendas cantidades millonarias, depósitos en dólares por más de, no alcanzo a leer ahí la cifra, pero son cantidades enormes. El cheque de arriba habla de $615,000 del banco que ustedes están viendo ahí, que es Wells Fargo, que tiene su sede en El Paso, Texas, y el cheque de abajo, que es del banco también de Wells Fargo, habla de una cantidad de $1,345,000 a favor de la señora Rocío Padilla, que es, al parecer, eso se ha dicho públicamente, es al parecer la pareja sentimental de Pedro Hernández, el secretario de Salud. Bueno, pues estos son los cheques que en aquel momento se publicaron y que se publicaron en varios medios de comunicación, y pues que esto, hasta el día de hoy, pues únicamente tuvo consecuencias jurídicas legales en la persona de Gabriel Ortega. Y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo, el titular de Salud de Chihuahua depositó a la esposa del gobernador César Duarte Jaques, a la señora Berta Gómez de Duarte, $1,345,000, y este es el delito que se le imputa a Gabriel Ortega como innominado, porque supuestamente él alteró estas imágenes, estas cantidades, y pues que ahora... No, publicó, más que alterar, que las publicó. Que las publicó, pero bueno, no alteró. Pero aquí las declaraciones que vienen supuestamente por parte de la Fiscalía General del Estado es que fueron también alteradas en la nota de Gabriel Ortega. Eso es lo que se dice en el comunicado. Pues esta es la situación de Gabriel. ¿Cuál es la situación jurídica hasta este momento de Gabriel? La situación jurídica es que ahorita lo tienen que poner en libertad. La audiencia fue a las 10 de la mañana. Sí. Y eso es otra gravedad del gobierno. Él debería estar ahorita libre y que por trámites administrativos y burocráticos aún no lo ponen en libertad. Pero ¿en dónde se encuentra recluido? En el Cerezo. En el Cerezo. En el Cerezo. ¿En cuál Cerezo? En el Cerezo de Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán. El Poder Judicial ya emitió el oficio en donde le ordena al director del Cerezo que ponga en inmediata libertad a Gabriel, y que por cuestiones burocráticas aún no lo han puesto en libertad, cuando ya debieron haberlo puesto en libertad. Y la situación jurídica es que él le impusieron con medida cautelar que vaya a firmar cada 15 días y que atienda todos los llamados del juez al momento, y hay una audiencia el próximo lunes a las 8 de la mañana en donde acumularon con el director de Por la Libre y por una dama también, que omito los nombres por respeto y porque el mismo Código de Procedimientos Penales nos indica eso, pero él y otros 3. La diferencia aquí, y lo grave, por lo que nosotros lo publicamos y ayudamos, es que a los otros 2 coacusados se hizo el procedimiento normal, que es mandar citar, que vayas ante el juez el día y la hora que se te fijen. Si no vas y no justificas el por qué no vas, entonces te libran una orden de aprehensión. Pero a Gabriel no lo citaron, y ahorita le dijimos, a Gabriel no lo citaron, y lo único que hicieron es librarle una orden de aprehensión, ejecutarla a las 7 de la noche, para que él durmiera en el Cerezo, y pues todavía no sabemos si le hicieron algo o no, porque no hemos podido hablar con él en su libertad fuera de las áreas del Poder Judicial y de la Fiscalía. Pero nosotros esto lo vinculamos porque él, Gabriel Ortega, fue el que encaró al candidato, al señor Serrano, hace unos días, diciéndole que él como diputado había autorizado que se endeudara el Estado, y donde el señor Serrano
lejos de explicar si era verdad o si era mentira, le dijo mozalbetes, le dio la espalda y se retiró. Y ese es un video que en las redes sociales tiene más de 2 millones de visitas. Por eso es lo que, en mi muy modesta opinión, creo que además desde el punto de vista de solidaridad con el compañero periodista, se equivocan desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista comercial, porque es un hecho, una nota que a la ciudadanía importa mucho y que eso tiene que levantar también desde el punto de vista que les interesa, que es el económico, a muchos de los medios de comunicación, y no había nadie más que el Canal 28 en la mañana y algún otro medio, y estaba Heriberto Barrientos. Fuera de ahí no habían otros periodistas, y creo que este es algo que desde el punto de vista del dinerito, pues vendería mucho sus notas o vendría mucho a los periódicos, y no los hay. Bueno, pues esa es lamentablemente la realidad de muchos periodistas en Chihuahua, que algunos actuamos por convicción, por solidaridad y por compromiso con los chihuahuenses, y otros que obedecen al contrato millonario, que obedecen al posible contrato que pueda venir después, y esa es la realidad lamentablemente de los chihuahuenses. Ya hemos conocido los montos de algunos medios de comunicación, de cuánto ganan, de cuánto les están pagando, y no son cualquier contrato, son contratos de varios millones de pesos, que eso pudiera explicar el por qué muchos de ellos no acuden a los acontecimientos importantes como este, con tal de cuidar la imagen del gobernante en turno, en este caso del gobierno del estado de César Duarte. Sí, y aquí lo trascendente para todos los ciudadanos, para todos los chihuahuenses, es que este asunto se conoció, pues se conoció a través de aquí de Expectativa Noticias, y que tiene mucha difusión, y lo digo que qué bueno, porque lo trascendente es cuántos casos de este abuso policiaco y de este abuso de autoridad se cometen a diario, y que desgraciadamente no se tiene los medios para que se conozcan. Por eso es importante darle difusión a esto, para poder frenar, para poder parar que no haya tanto abuso de autoridad y que no haya tanto abuso policiaco. Esa es la razón por la que nosotros convocábamos a los otros candidatos y a la ciudad a unirnos, porque la autoridad está, nosotros conforme al derecho natural nacemos libres, y nosotros lo único que hacemos es ceder poco de nuestra libertad a un ser superior desde el punto de vista jurídico, que es el Estado, pero que el Estado nos debe proporcionar seguridad, respeto y una forma de vida que nos permita gozar con mayor felicidad la libertad reducida con la que nos quedamos, y resulta todo lo contrario. Correcto. Licenciado, pues te agradezco mucho no, que hayas venido, revés, muchas gracias, que nos hayas informado cuál es la situación real de Gabriel Ortega, y preocupante lo que está sucediendo en Chihuahua. Muy preocupante. Desafortunadamente hemos vivido una etapa de gobierno de las peores etapas que hemos tenido en Chihuahua, y que el 5 de junio pues habremos de poner en su lugar a quien tengamos que poner en su lugar, licenciado. Desde luego. Gracias. Comparto eso, y invitar a la gente a que salga a votar por quien guste, pero que salgan a votar. Desde luego que un servidor, que en esto sí se permite, y los invito a que salgan por todos los candidatos de Morena. Licenciado Castrejón, muchas gracias. Al revés.